Era una tarde fría y nublada en la ciudad. Miguel, un exitoso hombre de negocios, caminaba apresuradamente por las concurridas calles del centro. Iba absorto en sus pensamientos, revisando su teléfono y sin prestar atención a su alrededor. Tenía una reunión importante que podría definir el futuro de su carrera, y eso era lo único que ocupaba su mente. De repente, un hombre de aspecto desaliñado se acercó a él desde la esquina. Su ropa estaba sucia, rota, y sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que había vivido demasiados días en las calles. Con una voz quebrada, apenas audible, el hombre extendió su mano y le pidió algo de ayuda. Miguel lo miró por un segundo. Sus ojos se entrecerraron con una mezcla de disgusto y desprecio. «Lo siento, no puedo ayudarte», dijo con frialdad, sin siquiera detenerse. Sus palabras fueron como un golpe helado en el corazón del hombre sin hogar, quien bajó la mirada mientras Miguel se alejaba rápidamente. Lo que Miguel no sabía era que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Pero en ese momento, lo único que sentía era la prisa por llegar a su reunión. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Poco después, al girar en la siguiente esquina, un escalofrío recorrió su espalda. Era una sensación extraña, como si algo importante acabara de suceder y él no lo hubiera notado. Pero no le dio más importancia, convencido de que había hecho lo correcto. Miguel llegó a su lujosa oficina, donde lo esperaban sus socios. La reunión fue intensa, llena de números, contratos y promesas de grandes ganancias. Todos lo felicitaban por su astucia, su visión, pero mientras los aplausos resonaban en la sala, una inquietud comenzó a crecer en su interior. No podía sacarse de la cabeza la imagen de aquel hombre sin hogar. Solo era otro vagabundo, se repetía a sí mismo, tratando de convencer su conciencia de que no debía sentirse mal. Sin embargo, algo dentro de él parecía fuera de lugar, como una puerta cerrada que de repente se entreabre. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo había mirado de esa forma, como si lo conociera? Esa noche, mientras Miguel se recostaba en su cama, no pudo dormir. Los números y los contratos que normalmente lo habrían llenado de satisfacción ahora no tenían el mismo brillo. Las palabras «no puedo ayudarte» resonaban en su mente como un eco persistente. Se dio vuelta una y otra vez, pero las imágenes de la calle volvían, una tras otra. Los días pasaron, pero la sensación no desaparecía. A cada paso que daba por las calles del centro, sus ojos buscaban, casi sin querer, al hombre sin hogar. Pero no lo encontraba. Preguntó a algunas personas de la zona, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Un día, mientras caminaba por una plaza cercana, vio a una mujer mayor sentada en un banco. Su mirada parecía perdida, como si estuviera esperando a alguien. Miguel, sintiendo una extraña atracción hacia ella, se acercó y se sentó a su lado. «Lo has visto, ¿verdad?», dijo la mujer, sin mirarlo. Miguel se quedó helado. No entendía a qué se refería, pero algo en su voz le hizo estremecerse. «Al hombre que te pidió ayuda», continuó la mujer. «Él no es quien crees que es. Nadie lo es». Miguel la miró con los ojos muy abiertos, sin saber qué responder. «¿Cómo lo sabe?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. La mujer se levantó lentamente, y antes de alejarse, le dijo una última frase: «No puedes escapar de lo que ya está decidido, pero aún tienes tiempo para entenderlo». Miguel quedó paralizado en ese banco, observando cómo la mujer desaparecía lentamente entre la multitud. Su corazón latía con fuerza, y una inquietud inexplicable se apoderaba de él. ¿Qué estaba pasando? Nunca había sido una persona supersticiosa, pero algo en esa mujer y en sus palabras lo había dejado intranquilo, como si hubiera algo más grande detrás de todo. Esa misma tarde, mientras volvía a casa, un recuerdo enterrado en lo más profundo de su memoria empezó a emerger. Era un recuerdo de su infancia, de un tiempo en el que no tenía nada y vivía con su madre en un barrio humilde. Recordó a un amigo de la infancia, Andrés, con quien solía compartir cada aventura, cada juego. Ambos soñaban con salir de la pobreza, con ser alguien en el futuro. Pero con el tiempo, Miguel se alejó de esas raíces, consiguió una beca, estudió en una universidad prestigiosa, y nunca más volvió a ver a Andrés. Esa noche, el recuerdo de Andrés lo golpeó con fuerza.
De repente, todo comenzó a encajar. El hombre sin hogar. ¿Podría ser Andrés? No, imposible, se dijo a sí mismo. Pero la duda ya se había plantado en su corazón. Sin poder soportar más, Miguel decidió investigar. Volvió al barrio donde había crecido, buscando respuestas, preguntando a las pocas personas que aún quedaban de aquellos tiempos. ¿Andrés? Sí. Lo recuerdo, le dijo un vecino anciano que había sido amigo de su madre. Ese chico tenía un corazón de oro, pero la vida no lo trató bien. Lo vi por última vez hace algunos años. Se quedó sin trabajo, sin familia. Creo que ahora vive en las calles. ¡Qué pena! Miguel sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. El hombre sin hogar al que había rechazado era Andrés, su amigo de la infancia, la única persona que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Miguel sintió una mezcla de vergüenza y arrepentimiento que lo dejó sin aliento. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo pudo haber olvidado a alguien tan importante en su vida? Decidido a corregir su error, Miguel volvió al centro de la ciudad, recorriendo cada rincón, cada calle, buscando a Andrés. Preguntó en refugios, en albergues, pero nadie parecía saber nada. A medida que pasaban las horas, su desesperación aumentaba. La ciudad parecía más grande y más indiferente que nunca. Finalmente, cuando ya casi había perdido la esperanza, lo vio. Andrés estaba sentado en una esquina, con la misma ropa gastada y el mismo aire de resignación. Miguel se acercó lentamente, con el corazón en la garganta. Andrés, dijo en voz baja. El hombre levantó la mirada, y en sus ojos, Miguel vio un destello de reconocimiento. Era él. Sin duda alguna. Andrés, soy yo. Miguel, dijo con un nudo en la garganta. Perdóname, no te reconocí antes, lo siento tanto. Andrés lo miró en silencio por un momento, y luego, con una sonrisa cansada, respondió, no tienes que disculparte, Miguel. La vida nos lleva por caminos diferentes. Yo hice mis elecciones, y tú las tuyas. No puedes cargar con eso. Pero Miguel no podía aceptar esas palabras tan fácilmente. Sentía que le debía mucho más que una simple disculpa. Miguel no podía contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el peso de todas sus decisiones caía sobre él como una carga insoportable. Las palabras de Andrés, aunque llenas de humildad, no aliviaban su culpa, sino que la hacían más evidente. Miguel, que había construido un imperio desde la nada, se dio cuenta de que había perdido lo más valioso, su humanidad. Déjame ayudarte, Andrés, insistió Miguel, con un tono de súplica en su voz. Puedo hacer que todo cambie para ti. Puedo darte un lugar donde vivir, un trabajo, lo que necesites. Pero Andrés, con una calma inesperada, negó con la cabeza. No es el dinero lo que necesito, Miguel. He aprendido que las cosas materiales vienen y van. Lo que verdaderamente importa es cómo nos tratamos unos a otros. Tú ya me ayudaste en el pasado, cuando éramos niños. Me diste algo mucho más valioso que dinero, me diste tu amistad, me diste esperanza. No tienes que compensar nada. Esas palabras golpearon a Miguel más fuerte que cualquier crítica. ¿Cómo podía Andrés, un hombre que lo había perdido todo, ser tan generoso de corazón? En ese momento, Miguel entendió que no era solo cuestión de darle dinero o un lugar donde dormir. Había algo mucho más profundo que debía arreglar. Y no solo con Andrés, sino consigo mismo. Los días siguientes, Miguel no pudo concentrarse en su trabajo. Las reuniones y llamadas perdieron sentido. Lo único en lo que podía pensar era en la conversación con Andrés. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Quizás Andrés no quería dinero, pero eso no significaba que no pudiera encontrar una forma de ayudar, de hacer algo significativo. Volvió a buscar a Andrés, pero esta vez lo encontró en un refugio para personas sin hogar, donde se había refugiado por las noches. Miguel se acercó, pero en lugar de ofrecerle dinero o un trabajo, le hizo una propuesta diferente. Quiero que me enseñes a ver el mundo como tú lo ves, le dijo Miguel con sinceridad. Tú entiendes algo que yo he olvidado. Quiero aprender de ti, Andrés. Andrés lo miró con sorpresa. ¿De mí? Pero yo no tengo nada, Miguel. Eso es lo que tú crees, respondió Miguel. Pero tienes algo que yo perdí en el camino.
y quiero recuperarlo. A partir de ese día, Miguel empezó a pasar más tiempo con Andrés, no solo como alguien que quería ofrecer ayuda, sino como un amigo que necesitaba aprender. Empezaron a recorrer juntos las calles de la ciudad, visitando refugios, hablando con otras personas en situación de calle, escuchando sus historias. Poco a poco, Miguel comenzó a ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. La arrogancia y el ego que lo habían guiado durante años comenzaron a desvanecerse, dando lugar a una nueva forma de ver el mundo, una forma más humilde, más humana. Pero la historia no termina ahí. Un día, mientras estaban sentados en una plaza, conversando como solían hacer, Andrés le confesó algo que Miguel jamás hubiera imaginado. «Miguel», dijo Andrés con voz baja, «nunca te lo dije, pero cuando nos encontramos aquel día, no fue casualidad. Yo sabía que eras tú. He estado siguiendo tu éxito durante años, y aunque nunca me acerqué, siempre supe que algún día nos volveríamos a encontrar». Miguel se quedó en silencio, impactado por las palabras de Andrés. «¿Me estabas buscando?», preguntó finalmente. Andrés asintió. «No por venganza ni por reproches. Te estaba buscando porque sentía que tú, más que nadie, necesitabas recordar de dónde venías. Y ahora veo que lo has hecho». Miguel no sabía qué decir. El hombre que había ignorado, al que había despreciado, era la persona que le estaba dando la lección más importante de su vida. No era solo una cuestión de ayudar, sino de redescubrir quién era realmente. Miguel se quedó en silencio, procesando lo que Andrés acababa de confesarle. Todo este tiempo, había estado siendo observado, no con rencor, sino con paciencia y esperanza. Sentía un nudo en la garganta al pensar en cuántas veces había dado la espalda a los que más necesitaban, mientras Andrés, alguien que vivía en las calles, lo había estado cuidando a la distancia. Era como si el destino hubiera estado tejiendo esta lección desde hace años, esperando el momento adecuado para despertar a Miguel de su ceguera. Pero la revelación de Andrés no fue lo único que cambió la vida de Miguel. Con el tiempo, Miguel empezó a involucrarse en causas de ayuda social, utilizando no solo su dinero, sino también su tiempo y esfuerzo. Visitaba refugios, ayudaba a las personas a encontrar empleo, y lo más importante, se dedicaba a escuchar. Descubrió que las personas que había ignorado durante tanto tiempo no eran invisibles, sino seres humanos con historias, sueños y corazones llenos de vida. Cada vez que Miguel iba a visitar a Andrés, sentía que aprendía algo nuevo. Andrés, aunque no buscaba la fama ni el reconocimiento, se había convertido en una especie de guía para Miguel. Un día, mientras compartían una comida sencilla en un parque, Miguel le preguntó algo que llevaba tiempo rondando su mente. «Andrés, ¿por qué me seguiste? ¿Por qué quisiste que yo recordara de dónde venía, cuando podrías haber seguido tu vida?» Andrés sonrió, una sonrisa serena y llena de comprensión. «Porque siempre supe que tenías un buen corazón, Miguel. Cuando éramos niños, fuiste el único que me trató como a un igual. Siempre creí que dentro de ti seguía viviendo ese niño que quería hacer el bien. Solo necesitabas volver a encontrarte con él». Miguel quedó profundamente conmovido por esas palabras. Andrés había visto algo en el que él mismo había olvidado. Era como si, a través de los ojos de Andrés, Miguel hubiera encontrado una versión de sí mismo que había perdido en su camino hacia el éxito. Y ahora, finalmente, esa versión empezaba a resurgir. El impacto de este cambio no solo afectó a la vida de Miguel. Su transformación comenzó a resonar entre sus amigos, colegas y conocidos. Muchos de ellos, al ver el giro que había dado, empezaron a preguntarse qué podían hacer para contribuir también a las causas sociales. Poco a poco, el círculo de personas que ayudaban a los más necesitados creció, inspirado por el nuevo propósito de Miguel. Pero, a pesar de todo el bien que estaba haciendo, Miguel aún sentía que había algo más que debía hacer por Andrés. Una tarde, lo invitó a cenar a su casa. Era la primera vez que Andrés aceptaba una invitación tan personal, y aunque al principio se mostró reacio, Miguel logró convencerlo. Cuando Andrés llegó, fue recibido con una cálida bienvenida. La casa de Miguel, aunque lujosa, había perdido ese aire frío y distante. Ahora, estaba llena de vida, de calidez, de personas que compartían la misma visión de ayudar a los demás. Durante la cena,
Todos escucharon con atención las historias de Andrés. Nadie lo veía como un hombre sin hogar, sino como un hombre lleno de sabiduría y experiencia. Al final de la noche, Miguel se acercó a Andrés y le dijo algo que había estado guardando durante mucho tiempo. «Quiero que vivas aquí conmigo, Andrés. No quiero que vuelvas a las calles. Esta es tu casa tanto como la mía». Andrés lo miró, sus ojos brillando con gratitud. «No es necesario, Miguel. No busco comodidad. He encontrado mi paz en otros lugares. Pero acepto tu ofrecimiento, no por mí, sino porque sé que esto te hará feliz». A partir de ese día, Andrés no vivió en las calles nunca más. Pero lo más importante no era que tuviera un techo sobre su cabeza, sino que había encontrado en Miguel a un amigo, alguien que lo reconocía como la persona que siempre había sido, valiosa, importante y digna de respeto. Los meses pasaron, y Miguel, inspirado por su amistad con Andrés, creó una fundación para ayudar a las personas sin hogar, dándoles la oportunidad de comenzar de nuevo. Cada día, Miguel y Andrés trabajaban codo a codo, no como jefe y empleado, sino como iguales, como amigos que habían aprendido el verdadero significado de la compasión y el perdón. Con el paso del tiempo, la fundación que Miguel y Andrés crearon se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas. No solo ofrecían refugio, sino una nueva oportunidad para aquellos que, como Andrés, habían sido ignorados por la sociedad. Miguel había pasado de ser un hombre frío, enfocado en el éxito material, a ser un líder inspirado por el amor al prójimo. Y todo gracias a ese encuentro con Andrés, el hombre que le había recordado las lecciones más importantes de la vida. Un día, mientras ambos observaban a un grupo de personas que habían llegado a la fundación en busca de ayuda, Miguel le dijo a Andrés algo que había estado sintiendo durante mucho tiempo. «¿Sabes?», comenzó Miguel, «si no hubiera sido por ti, seguiría perdido en un mundo superficial. Tú me enseñaste lo que realmente importa. Me mostraste que el verdadero éxito no se mide por lo que tenemos, sino por lo que hacemos por los demás». Andrés sonrió, pero esta vez no dijo nada. No necesitaba decirlo. Sabía que su misión estaba cumplida. La transformación de Miguel era la prueba viviente de que el amor y la compasión podían cambiar vidas, incluso las de aquellos que parecían estar más lejos del camino de la fe. Unos meses después, la fundación organizó un gran evento de agradecimiento, donde muchos de los beneficiados contaron sus historias. Uno a uno, se levantaban para compartir cómo la fundación les había dado una nueva oportunidad, un nuevo propósito. Miguel y Andrés escuchaban emocionados, sabiendo que habían sido parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Al final del evento, Miguel se dirigió al público con un mensaje que resumía todo lo que había aprendido. «Durante años, me obsesioné con el éxito y el poder, sin darme cuenta de que lo que realmente necesitaba estaba justo frente a mí. Aprendí que ayudar a los demás no es solo un acto de caridad, es un acto de humanidad. Todos somos responsables de cuidar de aquellos que nos rodean, y es en ese cuidado donde encontramos el verdadero propósito de nuestras vidas». La sala se llenó de aplausos, pero lo más importante para Miguel no eran los aplausos. Era la certeza de que había encontrado su verdadero camino, y que, junto a Andrés, había logrado algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar, el amor y la gratitud de aquellos a los que habían ayudado. Después del evento, Miguel y Andrés se sentaron en una banca frente a la fundación. El sol se estaba poniendo, y el cielo se teñía de naranja y rojo. «¿Sabes?», dijo Miguel con una sonrisa, «creo que este es solo el principio». Andrés asintió, mirando el horizonte. «Sí, Miguel, el principio de algo grande». Y así, la historia de Miguel y Andrés no solo fue una lección de humildad, sino un recordatorio de que todos tenemos el poder de cambiar la vida de alguien con un simple acto de compasión. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en el impacto que dejamos en el corazón de los demás. Ahora te pregunto, ¿cómo reaccionarías si alguien que ignoraste en tu vida resultara ser una de las personas más importantes para tu crecimiento personal? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y ver el valor en los demás, sin importar su apariencia o circunstancias? Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal Luz de Fe.
Aquí encontrarás más historias que te inspirarán a ser una mejor persona y a fortalecer tu fe. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para hacer el bien. Nos vemos en el próximo vídeo y que Dios te bendiga.